Muy buen día a todos, bienvenidos a Charlas de Soberanía. En el programa de hoy lo realizaremos en español con tres magníficos invitados. El programa lo hemos titulado Ceuta cuando falla la soberanía nacional. Creo que todo el mundo es consciente de lo que ha sucedido esta semana, finales de junio, principios de agosto de 2026, con esa invasión mediante inmigración desde Marruecos hacia Ceuta, hacia España. En el panel de hoy tenemos, por un lado, al coronel Vendala, muy bienvenido, José Julio Cuevas, muy bienvenido también, y Gonzalo Collado, muy bienvenido también. Me gustaría lanzar, en primer lugar, la pregunta para el debate al coronel, en tanto coronel que, bueno, nunca se deja de ser coronel, nunca se deja de defender a la patria, y entonces, ¿cuál es su evaluación de por qué ha sucedido esta situación? ¿Quiénes son los culpables de esto? Porque desde luego los culpables son múltiples, las razones son múltiples. Hay cuestiones de política interna, creo yo, cuestiones de geopolítica regional y geopolítica mundial, incluso que nos podría enlazar con la cuestión de los recursos naturales y el control de los pasos marítimos. Así que le paso la palabra y esperamos sus reflexiones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por la invitación, gracias por estar presente, gente de verdad tan interesante, tan entendida. Espero estar al nivel y voy a intentar ser breve y no poner el tiempo a los demás, porque me interesa también escuchar vuestras opiniones. España vive ya desde hace décadas en una situación de absoluta debilidad, por no decir otras cosas. Ha perdido su soberanía, su independencia y tiene, por supuesto, como consecuencia en peligro su integridad territorial. Una cosa lleva siempre a la otra. En el caso de España, no solamente en las provincias vascongadas y Cataluña, sino también porque tenemos un enemigo del sur declarado, agresivo, expansionista, belicista como hoy se entiende en una parte de la guerra, híbrida, no solamente hace falta que sea bélica como militares, que es Marruecos. Pero aquí quiero hacer una puntualización muy importante. Vamos a ver, Marruecos no actúa per se, que también. Marruecos no reclama Ceuta y Melilla porque él considera que son suyas, que también. Marruecos es la herramienta de Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos los que gobiernen allí, y desde hace un tiempo, por cierto, bastante largo, aunque ahora salió ya la prensa, del sionismo israelí. Marruecos actúa y ha actuado esta vez, como en otras ocasiones, como en el año 21, y que actuó igual, fueron 10.000 entonces los invasores, esta vez han sido cerca de 60.000 o más, porque se siente perfectamente respaldado, pero no solamente eso, sino además incentivado por los Estados Unidos y por Israel, por el sionismo. ¿Por qué? Estados Unidos lo que busca es que su aliado preferente en África y en el que tiene puesta todas las esperanzas, que lo ha sido siempre, para con ello gobernar, controlar, como siempre, indirectamente, por lo menos el Magreb, media África, si no toda ella, es Marruecos. Y por lo tanto le quiere hacer un regalo. Ya le hizo un regalo en el 75, el Sáhara. Ahí es nada. Entre otras cosas, con eso Estados Unidos controla buena parte del Atlántico y además lleva explotando desde hace 60 años las inmensas reservas de fosfato, las más grandes del mundo que hay en el Sáhara. Pero ahora se ha fijado en otra cosa, le interesa el qué, el estrecho de Gibraltar mucho más, porque ha salido escaldado de Hormuz, está escocido. Y ahora se ha dado cuenta de algo que tenía olvidado. Los estrechos geográficos tienen un valor importantísimo, sobre todo hoy con los trasiegos de mercancías, petróleo, energía y demás. Y se ha dado cuenta que en el estrecho de Gibraltar tiene un amigo, Marruecos, que reclama Ceuta y Melilla, que está cerca, y que él le puede hacer un regalo y al mismo tiempo asegurarse el control de ese estrecho para que nunca le vuelva a pasar lo mismo que en el Hormuz. Tiene enfrente a Gibraltar, su amigo, sus primos hermanos los ingleses, y tiene entonces en el otro lado, si desaparece Ceuta española y Melilla española, ha dominado por completo ese estrecho. Eso es lo que busca Estados Unidos. Además, tomarse la venganza de las políticas absurdas de ir de un lado para otro del gobierno español en materia internacional. Bien, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Que Marruecos lo que ha hecho es algo muy sencillo. Marruecos ha hecho un movimiento táctico. Con él espera darle una lección a España, decirle que tiene la voluntad política y la voluntad de acción para
hacerse con Ceuta y después vendría Melilla, de tal manera que él con esto lo que hace es que gana internacionalmente en apoyar su discurso, su premisa de que España no solamente no controla su territorio, que para él es colonial, para nosotros por supuesto que no, sino que ha llegado el momento de negociar. Es decir, mira, yo te puedo hacer esto y te lo voy a hacer, pero más vale que ahora negociemos, porque si no, la próxima vez te lo voy a hacer de verdad. Todo esto con qué cuenta? Con el apoyo explícito, lo ha dicho Marco Rubio, lo ha dicho Trump. El apoyo también de Netanyahu, también lo ha dicho públicamente. ¿Cómo es posible, ha dicho Netanyahu, que España tenga todavía colonias en África? Cuenta también con la dejadez y la apatía de la Unión Europea, que les importamos un bledo. La OTAN, entramos tan mal en la OTAN que no deberíamos entrar, deberíamos salir, porque hemos entrado con un enemigo que tiene ocupado una parte de nuestro territorio, Gibraltar, el Reino Unido, pero es que además Ceuta y Melilla quedaron fuera del paraguas de la OTAN por imposición de los Estados Unidos. Volvemos a unir lo mismo con Marruecos. Y por supuesto la cobardía patológica ya de este gobierno y de la sociedad también española. Bueno, este gobierno y los del Partido Popular, cuya política con respecto a Marruecos ha sido lo mismo, igual que la de este, acomplejada, bufa, absurda. Con esto, Marruecos lo que persigue es abrir una negociación ya para obtener la soberanía de Ceuta y Melilla. Eso es así, además de que puedan existir algunos chantajes. Hemos visto lo que ha hecho nuestro gobierno, no ha hecho absolutamente nada, la oposición tampoco está haciendo nada, ni lo va a hacer, y lo que ha ocurrido es yo entro cuando quiero y me voy cuando quiero también. Es un movimiento, por lo tanto, táctico de guerra híbrida de libro por parte de Marruecos, es una demostración de su voluntad política y de su voluntad de acción, es un llamar a decir que lo voy a hacer, luego más vale que negocies, y luego también responde a la Agenda 2030 propia que tiene Marruecos, que incluye Ceuta, Melilla y parte del archipiélago canario en sus islas sur, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, Palma y demás, donde también Estados Unidos tiene una necesidad tremenda, que es las Islas Canarias, esas islas son mucho más geoestratégicamente importantes que las Azores. Con ello conseguiría un dominio del Atlántico que le es también necesario, brutal. Termino entonces. Las mafias no son las mafias, no hay nada de mafias y el problema es que España, el enemigo está dentro. El enemigo está en Marruecos, el enemigo está en Estados Unidos y su globalismo, el enemigo está en el sionismo israelí, pero también, por desgracia, tenemos un enemigo dentro, que son nuestros partidos políticos, nuestros dirigentes, y que tal vez sea peor enemigo, porque cuando lo tienes dentro, realmente entonces estás ya prácticamente vencido. Muchísimas gracias, mi coronel. Y ahora, José Julio, adelante, por favor. Por invitarme a esta pequeña mesa de debate, aunque sea en un sentido cibernético, y encantado de compartirla con todos vosotros. Por cierto, magistral exposición, mi coronel. Espero estar al menos a un mínimo de su altura para poder dejar ser un poquito justo con la mesa. Ante todo, bien es cierto que en el caso del estrecho de Gibraltar está habiendo una serie de transformaciones que no se pueden entender sin las transformaciones a escala global de, evidentemente, esa desescalada, muy entre comillas, que tiene el imperio norteamericano y también los grandes desfalcos o derrota estratégica que está sufriendo el eje anglosionista por excelencia en Asia Occidental frente a Irán. Y claro, esto tiene en consecuencia que claramente a través de esa dialéctica de estados, en este caso también de imperios, evidentemente eso también impacta en las regiones de mayor crítica, o sea, en cuanto a mayor importancia crítica al respecto, y esa es una de ellas y la tenemos en el estrecho de Gibraltar, que evidentemente se está revalorizando mucho su situación geográfica, que no es solo una situación geográfica, porque la situación geográfica claramente indica algo y es que no se va a mover de donde está. Por lo tanto, siempre en un muy buen sentido y en función de los avances técnicos y científicos se va revalorizando a escala estratégica y eso lo estamos viendo que el estrecho de Gibraltar tiene muchísimo sentido en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos porque también tiene una proyección de carácter exterior.
Evidentemente, Ceuta y Melilla son, en todo caso, la punta del iceberg en todo esto, ya que cuando se habla de Ceuta y Melilla, que por cierto son reivindicaciones marroquíes de hace ya bastantes años y que entran bastante en consonancia con sus intereses o con su pragmatismo geopolítico del Gran Marruecos, también hay que tener en cuenta Canarias, por supuesto, pero también la isla de Borán, Chafarinas, etcétera, que le da una proyección total en el norte de África y que sobre todo están ante todo conectados con esas cadenitas de islas que hay en el Atlántico Sur que conectan con el Atlántico Norte hasta llegar al Estrecho de Gibraltar. Y para eso, evidentemente, Canarias cumple también una función de solapamiento esencial para esto. Claro, aquí está mi queridísimo amigo Gonzalo, y es argentino, claro, y de ahí parte todo el eje, que es de las Malvinas, que evidentemente siempre serán reivindicadas como lo que son argentinas, pero que se van desde las Malvinas, las Islas Sandwich, Georgias del Sur, hasta llegar al norte, cogiendo directamente también con las Canarias, a través de ese rosario de islas que hay que median entre ambas y desembocan directamente en el Estrecho de Gibraltar. ¿Qué es el Estrecho de Gibraltar? Pues un cuello de botella esencial que comunica el Atlántico con el Mediterráneo y del Mediterráneo hacia los canales, hacia las dos partes de Asia, la occidental y la oriental. Claro, cuando veíamos el conflicto en el Estrecho de Hormuz, decimos, el Estrecho de Hormuz es un cuello de botella, de importancia máxima, pero también tiene un sentido. Y es que está muy revalorizado porque lo conecta con el Estrecho de Bab el-Mandeb, lo conecta con el Canal de Suez. ¿Y cuál es el siguiente punto importante? Es el Estrecho de Gibraltar. Y evidentemente eso los Estados Unidos lo proyectan, lo tienen y lo poseen, evidentemente en su geoestrategia de rodeo contra Eurasia. Evidentemente aquí hay que tener una cosa en cuenta y es que ese gran reforzamiento de Marruecos se entiende sobre todo porque hay una transición, la transición de poder o de balance estratégico en la región. Y hablamos de la región en este caso. ¿Cuál era en este caso el actor de mayor envergadura o de mayor potencia estratégica de la región? Era España, porque además dominaba a través de Ceuta las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, por lo tanto lo hace básicamente una zona puramente española. Pero ahora estamos hablando de que el régimen de Marruecos es un régimen que ante todo se está reforzando a través precisamente de esa nueva estrategia estadounidense tras desechar el gobierno de Pedro Sánchez, que el problema no es Pedro Sánchez, es el régimen del 78, al haber sido o haberse indicado como un socio completamente a desconfiar por completo, por lo que también se revaloriza mucho la posición de Marruecos, que siempre ha estado pues muy fijándose en los Estados Unidos, porque lo reconoció, no sé si fue el primer país o los primeros países en reconocer a los Estados Unidos en su nacimiento. Y resulta evidentemente que esto ha ido increciendo, sobre todo a partir del Estado moderno, tal y como lo conocemos de Marruecos en los años 50, con Mohamed V, pero sobre todo se revalorizó con Hassan II, sin el cual no podemos entender la invasión completamente del Sáhara Occidental español sin la preeminencia y el diseño del plan por parte de Henry Kissinger y luego con la connivencia de Juan Carlos I al haber estado la primera traición contra el Sáhara Occidental en noviembre del 75 con aquella infame Operación Golondrina. Evidentemente esto ha convertido el propio Marruecos en un dique de contención geopolítico de primer orden, pero es que ahora se va a revalorizar mucho más porque las bases que hay al sur de España se van a instalar directamente en Marruecos y eso va a convertir también a Marruecos como el punto o la base terrestre que se van a asentar por parte de Estados Unidos en la zona en África, evidentemente para intentar frenar en algún momento la hegemonía china y rusa en la zona, claramente siempre en defensa de la soberanía nacional, como muchos indicadores así lo están diciendo. Y aquí también entra en juego, evidentemente, el factor sionista que desde luego ya se las toma de tal modo que también quiere actuar en detrimento de esa inclinación política y diplomática que ha tenido España con el estallido, bueno, la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero de este año. Y evidentemente eso también ha supuesto pues un grandísimo choque diplomático de primer orden para con España y la entidad sionista. Claro, esto ya estaba premeditado de mucho antes porque la entidad sionista ha dado muchísimo apoyo tecnológico, armamentístico a Marruecos en detrimento de España y desde luego también impulsando ciertos movimientos también de carácter migratorio, que este es el quid de la cuestión,
que ante todo lo que buscan es erosionar las fronteras sur españolas y poner en duda, evidentemente, la soberanía española y territorial de esas zonas que reivindica Marruecos como propias, como son Ceuta, Melilla, Canarias, Chafarinas, Islas Alborán, y La Gomera, etcétera. Y esto lleva a una paulatina política de erosión que ante todo lo que buscaba, en este caso, este episodio, era generar una colisión completa para provocar en las autoridades fronterizas españolas una respuesta muchísimo más fuerte que generase a través de disparos, porque esto es así, a través de los disparos, una crisis de mayor envergadura que tuviera un impacto internacional que daría a su vez respaldo para reivindicar esas zonas como pendientes a descolonizar, que no están siendo pendientes a descolonizar porque no son territorio a descolonizar, porque son soberanía española mucho antes de que los tres agresores por excelencia, Marruecos, Estados Unidos y la entidad sionista, nacieran como estados. Eso es evidente, ¿no? Hablamos desde el siglo XV al siglo XVII, que son básicamente cuando se funda Ceuta y Melilla. O sea, esto no es ningún tipo de novedad al respecto. Y evidentemente esto no deja de ser sino la creación de una zona híbrida al sur de nuestro territorio para ir erosionando poco a poco, poner en duda incluso la soberanía de esa zona en detrimento de España y en beneficio de los planes y programas de la narcodictadura marroquí. Ya no solo con el control de los flujos migratorios como Estado tapón que es, para a través de ese control migratorio intentar con una diplomacia de la migración, que es básicamente coercitiva, intentar influir en el comportamiento de España en beneficio precisamente de Marruecos y en detrimento, por supuesto, de esa soberanía de la que tanto hablamos, porque es una cosa que se sabe hacer muy bien Marruecos, es explotar las contradicciones que tiene España en su frontera sur, porque hay que recordar también otro elemento fundamental para dar muchísimo más sentido a todo esto, y es el siguiente dato, es decir, ¿cuáles son los 3 puntos o 3 ciudades o 3 zonas donde existe más porcentaje de paro en toda España? Pues curiosamente las que están en juego en este mismo instante, que son la zona de Cádiz, que son Ceuta y que son Melilla. Hablamos de unos porcentajes de paro que van desde el 20% de paro hasta casi el 30% del paro en toda la zona, en todas esas ciudades. Hablamos de un gran debilitamiento, donde también se conecta con un puerto marroquí que hace la competencia directa a otra zona de Cádiz donde hay un gran porcentaje de paro, que es Algeciras, y estamos hablando fundamentalmente de Tangermet, que también está operando claramente sin los obstáculos impuestos por la Unión Europea, está operando de una forma mucho más libre que lo que puede hacer el puerto de Algeciras en nuestra costa. Y aquí pues tenemos el cóctel perfecto para que los planes y programas del Estado marroquí en connivencia con la entidad sionista y también en connivencia con los Estados Unidos, pues puedan explotar de algún modo en detrimento precisamente de nuestra propia existencia como pueblo. Porque esto hay que tenerlo siempre claro. Aquí la ontología, es decir, el sentido del ser, en su sentido más filosófico, debe jugar también un papel claro a la hora de tener o desplegar una defensa clara de nuestras fronteras. Y evidentemente el estrecho de Gibraltar es lo que nos hace también sumamente estratégicos y también con unas potencialidades de primer orden para poder incluso tener una autonomía estratégica real y no esa que nos han vendido en la cumbre de Ankara, por supuesto, sino una realmente efectiva. Y sobre esto ya avisó Donald Trump 2 o 3 días antes de la cumbre de Ankara, que tuviera lugar hace cosa de un mes, en donde decían que los españoles se iban a enterar, iban a recordar aquello de lo que era perder Guam, que era perder Filipinas, que era perder Cuba, etcétera. Claro, haciendo alusión a este episodio en concreto. Es decir, no se esconden en ningún momento y desde luego también con el grandísimo apoyo de la entidad sionista por excelencia que ha llamado a descolonizar estas zonas. La entidad sionista que precisamente se funda a través del exterminio y a través del expansionismo por todos los países vecinos, algo que guarda muchísima similitud con ese Israel del norte de África que tenemos, que es, sin ninguna duda, Marruecos. Y con todo esto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues evidentemente que aquí lo que falta es una autonomía estratégica clara y una serie de planes y programas españoles que puedan atajar la situación de raíz. Y evidentemente aquí hay un dato, y ya con esto voy a dar por finiquitada mi intervención,
y es que si alguien se ha dado cuenta, ninguno de los socios de los países de la OTAN ha dicho que se va a lanzar precisamente a nuestro apoyo para defender los intereses estratégicos de España es el sur. De hecho, todo lo contrario. Hemos tenido el caso de Finlandia, donde tenemos ahí como auténticos imbéciles, una misión de la OTAN que no sé para qué, para defendernos de un enemigo que no existe, que es Rusia, y se han dedicado, tanto también la Meloni en Italia y también otros países nórdicos, a restringir eso del espacio Schengen a España. Es decir, ¿cuál es la moneda de cambio que tienen los aliados europeos y aliados anglosajones con España? Bueno, pues la moneda de cambio es la traición y en la dejadez por completo, mientras nos exigen cada vez más presupuesto en la OTAN y nos exigen cada vez más efectivos militares en sus naciones políticas. Ahora, que nadie diga de que España necesita efectivos militares extranjeros o que sea de miembros socios de la OTAN en absoluto. Y que, por cierto, Ceuta y Melilla no están, ni tampoco Canarias, no están amparadas por el paraguas de la OTAN. Así que a este respecto solo hay que decir una cosa: si no están amparadas por el paraguas de la OTAN y tampoco quieren ser incluidos, hay que buscarse otros aliados estratégicos. Mi consejo es el siguiente: que se busquen aliados estratégicos que estén en clara oposición con los actores que están siendo agresivos en estos instantes con España. Y esto lo único que nos puede dar es la solución de los países BRICS a este respecto, y que vuelva a haber una clara, libre circulación de barcos rusos en el estrecho de Gibraltar que puedan, aún así, balancear estratégicamente la tensión de la región, como pequeña idea. Pero desde luego, ante todo, hay que tener en cuenta el valor estratégico de nuestra zona. El estrecho de Gibraltar es el gran patrimonio que tiene España en este sentido, porque si se hacen con el estrecho de Gibraltar, significaría que el marco jurídico sería impartido por la potencia hegemónica. A lo que se refiere, que los puertos españoles y buena parte de la vida económica española en la zona se va a ver claramente mermada, y evidentemente va a impactar fuertemente y negativamente en la sociedad española. Muchísimas gracias, José Julio. Y ahora, Gonzalo, adelante, por favor. Espera, que está silenciado. Ahí. Micrófono activado. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Enrique, Coronel, José Julio. Han dado un panorama completísimo. Vamos a ver si queda para dar algunas cucharadas. Por mi parte, bueno, la verdad que lo han representado los dos muy, muy bien. Y bueno, ¿yo qué puedo aportar? Puedo decir que, claro, para complementar un poquito, de que esas declaraciones que han habido en términos de geopolíticos por parte de Israel y de Estados Unidos, subiendo muchos personajes relevantes de la política en ambos países, con mapas donde mostraban la división de España como una solución de estados, es algo muy fuerte, y es algo que debería tomarse seriamente la política española. ¿Cuál es el problema? El que han mencionado anteriormente, que no hay políticos dispuestos, tanto de un lado como de otro, para poder afrontar esta situación con la seriedad que lo requiere. Ha habido una ofrenda muy fuerte contra la soberanía española. No es la primera vez, en 2021 lo vimos con esa entrada de unos 10.000, ahora han entrado 60.000, es lo que reconoce Interior. Ha causado esto 88 muertes provocadas por el régimen marroquí y, por supuesto, los instigadores de esto. Falta que le echen los muertos a España ahora, simplemente por haber incitado a una ilegalidad. Y la verdad es que el actuar de todas las autoridades ha sido lamentable. Probablemente sí, es que esperarían quizás aprovechar una situación de descontrol donde a algún miembro de la fuerza de seguridad se le fuera el dedo al gatillo fácil y provocara esto una crisis diplomática muy fuerte y, digamos, morder el anzuelo o pisar el palito, como decimos en Argentina, de generar un debate internacional que llegue al Consejo de Seguridad, con Estados Unidos, por supuesto, como un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con una silla y con poder de veto, donde pudiese aprovechar para presionar a España, bajo, por supuesto, promesas que le pueda hacer Rabat a Estados Unidos. Hay una relación muy estrecha, como ya han mencionado los dos muy bien, lo han expresado muy bien, y creo que en este sentido España se encuentra sola. Se encuentra sola porque ha jugado muy mal sus cartas.
Naturalmente, dentro del mundo anglosajón siempre se ha buscado lo que es la división de los territorios hispanos, y eso lo demuestra la propia historia de España, de su imperio, y cómo fue fragmentado en numerosos países que hoy en día lamentablemente tienen rencillas en la propia Iberoamérica y con España, y no hay que ir muy lejos para eso en la historia. Y es lamentable, es algo que ya hemos comentado en otras oportunidades, que por ejemplo, mientras el mundo anglosajón tiende a ir de la mano con sus objetivos estratégicos, con sus intereses comerciales, el mundo hispano va cada uno por su lado, e incluso algunos pactan con los enemigos de la hispanidad. Y esto, la verdad, es algo lamentable. Desde un punto de vista, entonces, geopolítico, y las declaraciones que han hecho personajes públicos importantes, tanto en Estados Unidos como en Israel, es decir, sin llegar, fijaros lo que estoy diciendo, estamos hablando de dos países periféricos que no están directamente, pero sí de manera indirecta relacionados con lo que ha sucedido. Son dos países que evidentemente están atacando a la soberanía española también. No de una forma directa, pero sí de una forma indirecta. Ya se sabe, y la Guardia Civil ha reconocido, que había miembros de la inteligencia marroquí, posiblemente coordinando todo este grupo de asaltantes del territorio español. Y hay algunos medios de comunicación, incluso en España, que han dicho que, bueno, pero está en África, pero Ceuta está en África. Entonces, haciendo alusión como que es un territorio que por estar en África no es español. Y han hablado de colonia, han utilizado términos, colonias del siglo XXI, han utilizado términos que ha llegado a oído de los españoles en la propia televisión. Han utilizado términos como colonialismo, que no se corresponden a esto. Y hay que decirlo, Naciones Unidas ni a Ceuta ni a Melilla las considera como territorios a descolonizar. Muy diferente de lo que sucede con Gibraltar o, por ejemplo, con las Malvinas, ¿sí? Que son territorios que han sido en un marco temporal en donde, que es el colonialismo, se ha usurpado ese territorio por parte de una potencia. Aquí te lo estoy ilustrando, Gonzalo, precisamente con lo que viene de la misma Naciones Unidas, los territorios a descolonizar, precisamente Sáhara Occidental desde 1963, y hacen la postilla de España desde 1976 dijo, no ejercemos la autoridad, dado que no estamos ahí, así que nos desligamos del asunto por esa parte, y luego los demás territorios a descolonizar son principalmente Reino Unido. Sí, principalmente Reino Unido, en el Atlántico y en el Caribe, todos menos uno, Reino Unido, y el otro, Estados Unidos, dos países de la anglosfera, y aquí, por supuesto, está Islas Malvinas, por Reino Unido, a descolonizar. En el caso de Europa, también está Reino Unido con Gibraltar, pero no aparece ni Ceuta ni Melilla. Y luego en el Pacífico, pues tenemos un mejunje a anglosajón y a Francia. Tenemos a Estados Unidos, a Francia, Reino Unido y a Nueva Zelanda, con diferentes territorios insulares a descolonizar. También hay una cosa muy importante a entender. Aquí tenemos a Reino Unido, Francia y Estados Unidos, tres de los países con más zona económica exclusiva del mundo, precisamente por estos territorios. Esto lo digo, y perdona que te interrumpa, más que nada porque hay muchos, el problema es que los haya en España, que digan, bueno, eso de Ceuta, de Melilla, eso son peñones insignificantes, son lastres económicos. ¿Por qué creéis que estos países, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, países de los que hay muchos que vienen a intentar darnos lecciones y decir, no, es que, ¿qué hace España en África? España no está en África, etcétera. ¿Y vosotros dónde estáis, muchachos? ¿Dónde está? O sea, ya no es entrar, por ejemplo, en lo que otros señalan de, hombre, si Ceuta y Melilla es colonialismo, pero Ceuta la conquistaron los portugueses en 1415, entonces Estambul, que está en Europa y la conquistaron los turcos en 1453, ¿también sería colonialismo o no? Por ejemplo. ¿O se da porque eso es Turquía y ya está, aunque Estambul esté en la parte europea? Pasan cosas. Y en el caso, como digo, todos estos territorios a descolonizar son básicamente islas. Como mucho, penínsulas o territorios costeros. Pero siempre, siempre, siempre con el mar. Porque un territorio, aunque sea un territorio del tamaño de un arenero de gato, si es un territorio soberano,
Si tienes tu bandera ahí, declaras tu soberanía ahí, tienes mar territorial, zona continua y zona económica exclusiva. O sea, tienes 12 millas marítimas y luego ampliar hasta 200 millas marítimas, que son 1,8 kilómetros de todos los recursos que hay en el mar y en el subsuelo marítimo. La pesca, hidrocarburos, minerales, muchos recursos. Y precisamente, por cierto, Francia, Estados Unidos y Reino Unido 1, 2 y 3 son los países con más zona económica exclusiva del mundo. Para que luego nos vengan a los demás a decir, no, es que tenéis que abandonar eso, es que está en África. ¿Y vosotros que estáis en todos los mares, qué? ¿Eso lo vais a abandonar o solo vais a dar lecciones a otros? Sí. Perdona la interrupción, continúa, por favor. Si quieres te dejo esto o te regreso al mapa. Volvamos al mapa. Muchas gracias, Enrique. Bueno, me has sacado las palabras de la boca, la verdad. Magnífico, lo has expresado muy, muy bien y la reflexión es pertinente. Pasa que, lamentablemente, incluso en el ámbito académico, yo lo he observado que hay personas que no hacen este tipo de reflexión tan simple, tan sencilla. Y tú dices, ¿qué pasa? Claro, es que si vas leyendo siempre los mismos autores de una escuela y una tendencia, lógicamente no se te va a abrir la cabeza y no vas a ver otras cosas. Esto que comentas de los pequeños islotes que hay, además de los territorios de las ciudades de Ceuta y Melilla, en el caso en argentino, y sin desviarme, solamente un apunte, sí, un apunte, ha pasado con las Islas Malvinas, ¿sabes? Las veces que yo he escuchado, incluso en la televisión, decir, pero si son unas islas frías, con un clima espantoso, que llueve mucho, que solamente hay 4 ovejas. Eso lo he escuchado en Argentina. Después lo escuché en España, pero bueno, es entendible también, porque entonces la verdad es que, bueno, y desconocen completamente cuál es la utilidad de las Islas Malvinas, que fíjate si no tienen puntos en común con Gibraltar y también con el territorio del estrecho en general. Es decir, son unas islas que están ubicadas en un punto estratégico, que hay un paso. ¿Cómo se llama ese punto? El Atlántico Sur. Sí, exacto. Ahí vemos que se une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Ese es el único paso natural que existe. Es el único paso por donde pueden pasar los portaaviones también. Lo hacen por el Estrecho de Magallanes, ¿sí? Un poquito más arriba sería la zona de... Ese sería el mar de Oces, ¿sí? No le vamos a llamar pasaje Drake como ha hecho el mundo anglosajón y lamentablemente muchos mapas hispanos dicen en esta zona entre la Antártida y Sudamérica, dice pasaje Drake. No, señor, el primero que pasó fue un español, Oces, ¿sí? Por eso se llama mar de Oces. Y así están en la cartografía argentina y así lo tendría que tener todos los países hispanos. Bueno, no quiero desviarme con el tema. Hemos hablado del Estrecho de Magallanes, que es justamente entre Ushuaia y el territorio chileno, y son unas islas estratégicas. Y esas islas tienen, entonces, te dan un trampolín a la Antártida, tienes también una pesca muy rica, que de ahí roban muchísimos países del mundo, incluyendo algunos aliados y otros no tan aliados. Pero bueno, volviendo a lo que es el Estrecho de Gibraltar, vemos también si podemos posicionar el mapa ahí. Te quería señalar que es la pesca y también los hidrocarburos en el subsuelo marítimo de esa zona económica reivindicada por los británicos ocupando las Islas Malvinas. Y en cuanto a la proyección antártica, claro, es que Reino Unido reclama, o sea, dices, vale, Argentina y Chile son los países ribereños y reclaman también una parte de la Antártida. Es que de ahí viene la importancia de la isla. Claro, Reino Unido, que no es un país del hemisferio sur, lo reclama precisamente por estas islas. Esas islas frías, desoladas, que no sirven para nada, vaya, pues te reclaman la proyección hacia la Antártida. ¿Y qué significa eso? Los posibles recursos que también se encuentren allí. Por supuesto. Y todo está relacionado. Volviendo a lo que era el Estrecho de Gibraltar, o sea, hay mucha gente que a veces no piensa, dice, bueno, pero los ingleses están ahí, déjalos, es su territorio. Ellos lo conservan por tradición, he escuchado decir a algún académico. ¿Cómo van a estar ocupando por tradición? ¿Qué tradición hay en tener que ocupar un territorio que no tiene nada que ver? Pero bueno, lo dicen, y ellos a veces muy convencidos, y es un amor y una euforia tan grande por el mundo anglosajón, que bueno, eso habla también un poco del
del autodesprecio que hay dentro del español y del hispano en general. Y es una escena muy triste. Sin comprender de que, por ejemplo, la importancia de Gibraltar para el Reino Unido es, además de controlar el estrecho, es el trampolín necesario que tiene para sus bases en Chipre. Entonces, si vemos el escenario del Mediterráneo con el Atlántico, vemos que hay una base en Chipre del Reino Unido, ¿sí? Tenemos Gibraltar, y después en el Atlántico tenemos de norte a sur, tenemos, por supuesto, lo que es las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que ya han mencionado. En vez de Georgias, le vamos a llamar Isla San Pedro, nombre que hay que apuntárselo, José Julio. Y además de todo esto, están, por supuesto, las del Atlántico Centro-Norte, que es la Isla Ascensión, que es una base militar que comparte Estados Unidos con el Reino Unido. Entonces, para ellos es vital controlar no solo todo el Atlántico, sino al estilo la de la isla de Diego García. Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Para ellos es vital poder controlar todo esto. ¿Y cómo no van a controlar la puerta o la salida? Depende cómo lo veamos. Es decir, para ellos es fundamental controlar el estrecho de Gibraltar. Entonces, por eso la base que señalaban recién los ponentes de Estados Unidos en Marruecos. De ahí viene la base. De ahí viene la base que también instaló en España, no la puso por casualidad. No, porque un acuerdo, porque el gobierno de Franco, no, porque la ideología, como dicen, por ejemplo, desde la izquierda, no, porque el gobierno de Estados Unidos en convivencia con el régimen franquista. ¿Qué convivencia? No has entendido nada. Si esto se trata de geopolítica, les da igual si hay un gobierno de izquierda, de derecha, islámico, cristiano, protestante. Esto es geopolítica y es estrategia y es donde es lo que realmente es la real política, la alta política, donde está lo que recién habíamos hablado, que son los intereses económicos, los intereses estratégicos. Y de eso básicamente se trata el asunto. Entonces, el peón en este asunto es Marruecos. Marruecos es el peón y, por supuesto, él aprovecha como régimen expansionista, como había definido el coronel, agresivo y expansionista, que bastante contentos, es ironía, tiene al resto de países de África, empezando por Argelia y Mauritania. Y claro, por supuesto, si ellos van a hacer el ariete para atacar a España en un momento dado, lo van a aprovechar sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y si esto no ha pasado, no es porque haya suficiente, en mi opinión, esto es mi opinión y me puedo equivocar, no es porque hayan suficientes lazos en común y el mayor socio comercial. No. Esto ha pasado porque de momento no convienen ni se sienten suficientemente fuertes para hacerlo. Pero ya vimos nosotros hace años qué pasó con Perejil. Con Perejil, que fue una demostración de fuerza. Simplemente aquí estamos y tal, y España, ¿qué hizo? Bueno, reaccionó. Pero es algo que evidentemente vamos a seguir viendo con el paso de los años, con el paso del tiempo, y si no te hacen la conquista por el uso de la fuerza, te lo van a hacer de manera demográfica, ¿sí? Entonces, de la misma manera que había dicho las autoridades turcas, había dicho Orbán que tenían, nosotros tenemos 10 millones de turcos en Alemania. ¿Qué quería decir eso? No está hablando de ciudadanos míos que viven allí y demás, no. Hay que ir simplemente a las palabras de Mohamed VI. O sea, es decir, esos ciudadanos van a seguir siendo primeramente marroquíes y después todo lo que quieran. Pero yo creo que al final esto es una expresión y un reflejo de la debilidad que hay en general a nivel político, social, cultural, respecto a lo que son los intereses estratégicos del país. Y yo creo que es muy triste ver un país con una grandeza intelectual, histórica, con personajes magníficos que ha tenido, como es España, verlo muy interesado y ser, lo decía en otro podcast en el que colaboré, decía, más papista que el Papa, pero no lo digo por el Papa, sino porque hay que hacer alguna cosa en Europa, nosotros somos los primeros. Hay que hacer alguna política verde, nosotros somos los primeros. Es decir, prestándose
de una manera que los demás luego no te corresponden, como es el caso de Finlandia. ¿Qué hacen las fuerzas allí? ¿Qué hacen las fuerzas allí? Si al país con el que supuestamente es una amenaza de tus socios es el que te está respaldando por Gibraltar, en Naciones Unidas con Gibraltar, o acaso has abandonado Gibraltar. Yo cuando hice mi tesis de máster, mi trabajo de final de máster, lo hice sobre Malvinas y Gibraltar, ¿sí? Cuando toqué lo de Gibraltar, en el libro blanco de la defensa, se hablaba de la importancia del estrecho. En ningún momento se menciona el peñón de Gibraltar. Entonces creo que eso ya es un problema dentro de las propias Fuerzas Armadas, que no son capaces de defender eso. Y es algo triste porque hay muchos militares que son conscientes de esto, que han escrito sobre esto, pero no hay una postura oficial al respecto, o por lo menos yo no la he encontrado, no veo algo. Tampoco veo en Naciones Unidas, cuando España participa, una presión fuerte sobre el tema. Por el contrario, se deja estar. Es como que prácticamente se ha abandonado. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué ha pasado hace 300 años? ¿Y qué más da? Expulsaron, es tu territorio y expulsaron a los ciudadanos españoles que vivían allí, los expulsaron del territorio y por eso está a descolonizar. O sea, es lamentable que tenga que venir un país externo como Rusia, que en Naciones Unidas le dijo a Reino Unido, devuelvan Gibraltar y las Malvinas, antes de criticarnos a nosotros. Eso fue en el contexto del marco del conflicto de Crimea. Es lamentable. Entonces, yo creo que desde un punto de vista como extranjero, es decir, como argentino y también como español, que descendiente soy, lo que tiene que hacer primero España es sentar sus prioridades. Es decir, nuestro enemigo principal, nuestra mayor hipótesis de conflicto. ¿Dónde está la hipótesis de conflicto de España? ¿De España? ¿Dónde está? ¿Está en Finlandia? ¿Está en Ucrania? Yo creo que no, yo creo que está en el sur, ¿no? Donde te están invadiendo, donde te están saqueando, donde hay un narcotráfico impresionante, donde han muerto guardias civiles, es decir, tipos que están armados, que tienen recursos de inteligencia, que ya se ha confirmado. Hay que evaluar las alianzas, como decía también José Julio. Hay que evaluar las alianzas que tiene el país. Y en este marco, España tiene que capitanear dentro del mundo hispano una coalición, en mi opinión, por supuesto, puedo equivocarme, una coalición hispana. Es decir, hay un montón de países iberoamericanos que ya somos independientes, que tenemos un montón de diferencias entre nosotros, por supuesto, pero por lo menos, no sé, digo yo, hablar con Argentina, presionar en el marco diplomático internacional por estos temas. Esa es mi opinión. O sea, perder Gibraltar es como perder Ceuta, es decir, la importancia es altísima de los dos puntos. Y además le has dado un territorio tuyo a Estados Unidos, una base importantísima en el sur. Entonces... Dos bases, Rota y Morón. Dos bases. Sí, Rota es aeronaval y Morón es aéreo. Totalmente, sí. Entonces, en este aspecto, yo creo que primero se necesita una evaluación de prioridades por parte de la alta política española en general. Y eso, nosotros como ciudadanos a pie, comunes, no podemos hacer más que concienciar. Es decir, concienciar a la gente y que esto luego al final presione a los políticos. Porque lo que se ha visto de políticos españoles, de periodistas, de personalidades que han estado en la celebración del aniversario del monarca de Marruecos, en el momento de la invasión, que se sabía y seguían de fiesta, pero una cuestión de práctica alta traición. Me parece algo humillante. Y eso, te digo, también lo vimos en Argentina, nosotros con personalidades que iban a la embajada británica cuando estaban haciendo alguna ofensa hacia los argentinos. Entonces yo creo que es una cuestión de prioridades y falta mucha cultura estratégica en general. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu larguísima respuesta, que de hecho ya me ha respondido tanto al bloque 1 como al bloque 2, el qué hacer. Terminando la ronda, con esta parte 2, el qué hacer, qué podemos hacer ahora. Mi coronel, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué soluciones plantea a este respecto?
Voy a ser breve porque en 15 minutos tengo otra conexión. Vamos a ver. Lo primero, la cultura geopolítica en España no existe. Estamos en manos de unos dirigentes, todos, que además de analfabetos completos, además de indocumentados, son cobardes y traidores. El compañero ha nombrado alta traición, por supuesto, comenzando por el jefe del Estado y su padre también, porque esto no viene de ahora mismo. Eso para empezar. Eso tiene mal remedio. Siguiente, ¿por qué tiene mal remedio? Porque los servicios, porque Marruecos trabaja y está muy infiltrado en todos los estamentos, incluidos Fuerzas Armadas y policiales. Y hay que decirlo así. No están preparados porque no quieren, porque no aman a España, porque todo en ellos es postureo, porque el artículo 8 de la Constitución no lo quieren leer con toda su amplitud y consecuencias. Me refiero a militares y también fuerzas policiales. Porque, como ha dicho hace poco un teniente general en el Senado, nos debemos a quien nos designa y nos puede cesar. Como los militares se les puede aplicar lo mismo, lo están aplicando, se dedican a hacer sus carreras, cuanto más lejos del amo y del mulo, más seguro, o sea, en Letonia o en Finlandia, y además confunden voluntariamente desde hace mucho tiempo e interesadamente para ellos, claro, confunden obediencia con sumisión y neutralidad con inhibición. Lo hemos visto en la catástrofe de la Dana, no actuaron porque no les llegó la orden y dejaron ahogarse a la gente, y aquí lo hemos visto, no han actuado, han hecho un paripé. Luego, en ese aspecto es muy difícil. España desde hace tiempo, desde la independencia de Marruecos, tenía que haber hecho lo que los ingleses en Gibraltar. Allí se puede llegar a trabajar, pero a las 5 de la tarde te vas al otro lado. Allí no viene una mujer a parir porque en 2 minutos coges un taxi y pares en Marruecos. Aquí los extranjeros, cualquiera que sea, sobre todo marroquíes, no pueden comprar propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. En Gibraltar no llegan pateras, no por nada, sino porque las 2 o 3 que han llegado despistadas, resulta que ahí tienen unas leyes muy claras. El que se coge en la playa va directamente al calabozo, en 24 horas está delante de un juez y ese juez tiene una ley por el cual en 24 horas se le ha devuelto en un avión. Y, por supuesto, Marruecos lo recoge porque sabe que el Reino Unido, si no, le va a apretar las tuercas por otro lado. Todo esto tiene que cambiar radicalmente. Para ello habría que empezar por cambiar a nuestros dirigentes, todos, empezando por el jefe del Estado, y también, por supuesto, por, de alguna manera, enseñar al pueblo español que esa deriva que habéis dicho unos y otros que está teniendo, de que eso da igual, que más da, aquí lo que importa es el mundial, eso necesita muchos años de enseñanza y eso es muy difícil. La situación de España es tremenda, está atravesando posiblemente su mayor crisis de identidad, que refleja en soberanía, independencia, integridad territorial y todo, de su historia, muy parecida a aquella del 711 que acabó, como ya sabemos que acabó, precisamente por lo mismo, los dirigentes y el propio pueblo que al final prefirió convertirse al Islam porque aquello, bueno, pues qué más da, si total, pues estos son como marcianos, pero no vaya a ser que me corten. Y me voy a tener que ir porque ya os digo que en 10 minutos conecto con otro lado, si no os importa, y disculpadme, de verdad. Sí, de hecho, tenemos que terminar también por aquí. Si desea, puede quedarse un momentito más para que José Julio también nos exprese su opinión final sobre el qué hacer y nos vamos, porque de hecho en los programas aquí duran solo 1 hora, así que estamos sobre el tiempo perfectamente. José Julio, adelante por favor, la conclusión. Y un momento, micro. Ahí está abierto. Ahora se me escucha bien. Las conclusiones coincido tanto con la de mi colega Gonzalo y de mi coronel. Desde luego, el problema también es un problema estructural, que es el régimen 78, no es un problema coyuntural, no es de carácter gubernamental de este gobierno, sino de la estructura en sí, del sistema desde su propio núcleo. Evidentemente, la forma que tenemos de atajarlo ya es básicamente en todo caso, planteando una reestructuración estratégica de España para con otros aliados más fiables, que sí sean aliados, desde luego. Y como un mínimo, lo único así que se me ha podido llegar a ocurrir es la conformación de una alianza que se llame Países Amigos del Estrecho de Gibraltar, donde estarían desde luego Mauritania, Argelia, España ante todo, y la República Árabe Saharaui Democrática, para crear ante todo una estrategia de cerco en su línea fronteriza con Marruecos y ante todo decirle que aumentamos el poder relativo a sabiendas del apoyo que tiene de 2 grandes potencias como son tanto Estados Unidos
e Israel. Evidentemente esto tendría unas grandes consecuencias para con estos países, pero ante todo una mínima respuesta creo que estaría un poquito bien. Como mínimo también romper relaciones diplomáticas con cualquiera de las tres partes que han conformado esta agresión contra España y replantear pues muchas alianzas al respecto, porque ante todo lo que hay que establecer es un balance de poder geopolítico, que es básicamente lo que está haciendo Estados Unidos en detrimento de España y, desde luego, acercarnos a aquellas potencias que puedan solaparse a estos intereses estratégicos en detrimento de estas potencias o países agresores, evidentemente. De las únicas potencias que no se conciben como aliadas en este marco es China, que es la única que ha dicho de que ellos se oponen a cualquier forma de migración ilegal y que, ante todo, abogan porque se solucionen de forma coordinada estos asuntos relacionados con el episodio que hemos visto. Pero, desde luego, el problema es de carácter sistémico y da igual lo que podamos decir aquí con respecto a la estrategia. El problema es conforme a y que se crea, ante todo, un gobierno de concentración nacional que pueda romper, por supuesto, con estas líneas de grandes fracturas geopolíticas y también de contradicciones internas que tenemos, que cada vez están siendo más agudas. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Recordad visitar nuestro sitio, visitar los artículos de todos nuestros miembros. Cada vez más, ya nos acercamos a los 100 miembros, 27 países que nos representan para defender precisamente la soberanía. Es cosa de cada país y es cosa de todos en común. Ese quehacer también es conocer, comprender y a partir de ahí actuar, porque los asuntos de la geopolítica y los asuntos de la soberanía no son simplemente teoría, es también práctica, es también acción. Y en esa acción estamos nosotros. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta aquí y seguimos en contacto, seguimos sintonizados, porque la soberanía siempre necesita a fieles defensores que la construyan y la mantengan. Hasta la próxima, amigos.